En esta segunda parte del video del teórico 5 voy a hacer dos ejemplos, uno de modelo de ocupación y otro modelo, un Egg Mixture Models. Entonces, los modelos de ocupación, los datos en cuestión se tratan las urbes de un pequeño paseriforme, es el carbonero montano, que fueron hechos 2 o 3 veces por año en la época de reproducción en 267 puntos en Suiza. Estas son áreas de 1 km², son datos provenientes del artículo de Royle y Doracio. Entonces, el data frame, una vez importado, consiste en las siguientes variables: Y1 a Y3 en la detección 0 o 1 en cada una de esas tres visitas. C1, C2 y C3 son los territorios en cada una de las tres visitas que fueron contados o detectados por observadores experimentados. Después hay una serie de variables que tienen que ver con el ambiente en esas zonas, la elevación en metros en cada uno de los conteos, el porcentaje de cobertura forestal, la duración de cada visita, esto es el número de días desde el 1 de abril y esto es el largo de la transecta en las cuales se trató de detectar esta ave. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a considerar estas dos variables, como voy a explicar en un segundo, y para ello primero las estandarizamos a fin de poder comparar sus efectos, la magnitud de sus efectos relativos uno con otro. Los datos en cuestión, el objetivo son estos, decía, estas son las variables de respuesta. Entonces, el objetivo es determinar la abundancia global, tomando en cuenta la probabilidad de detección y relacionar la probabilidad de ocupación con la elevación en el sitio y el porcentaje de bosque en el área. Dos variables que se supone tienen relación con otras variables que a su vez determinan la ocupación, que el hecho de que cada sitio esté verdaderamente ocupado por un ave. Entonces, el problema es cómo interpretar los ceros, o sea, las no detecciones en cada uno de los sitios. Esto, repito, son las variables, los conteos de respuesta, los conteos o variables de respuesta. Entonces, el problema es que el cero es un animal, puede ser un animal realmente ausente, o el cero puede ser un cero falso, un animal presente pero no fue detectado. Esto es, si se quiere, puede interpretarse como un error de detección. Entonces, la solución para este tipo de problemas, para discernir los ceros verdaderos de los ceros falsos, consiste en modelar explícitamente la probabilidad de detección como la incertidumbre de detección con una probabilidad de ser estimada. Entonces, antes que nada, porque lo precisaremos después, calcularemos el número de visitas y el número de detecciones por sitios. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Este signo de denominación NA elimina los valores NA de los valores de conteos, y aquí simplemente cuenta el número de visitas realizadas por sitio. La mayor parte de los casos son 3, en algunos casos hay 2 visitas por sitios, y estas son las detecciones. Ceros son no detectados, 2 individuos detectados, o sea, uno detectado en una visita y otro en otra, de las 3, 1, 0, 1, 3, en fin. Entonces, a título de ejemplo, en esta serie de sitios que fueron visitados 3 veces no se detectaron animales. El problema es cómo saber si esos ceros son reales. Entonces, en cada sitio la detección, o sea, el dato de campo es condicional a que el sitio esté ocupado. Entonces, tenemos dos procesos aleatorios secuenciales que vamos a modelar. El proceso ecológico, que es la real ocupación de sitio, que no es observable, puesto que tenemos errores de determinación en la real ocupación o no de cada sitio. Y el otro es un proceso muestral, que es la detección de un sitio ocupado. Esto es lo único que es observable. Estos son los datos de campo. Entonces, cada uno de los cuales puede tener diversos determinantes, o sea, variables explicativas numéricas o categóricas que pueden afectar los parámetros de los modelos que vamos a emplear. Entonces, el modelo para cada sitio contiene un modelo que vamos a llamar de proceso, que es la ocupación de sitio. La ocupación la vamos a modelar con una distribución binomial. Este 1 es porque el sitio está ocupado o no está ocupado, y este 1 es porque vamos a considerar cada sitio por separado, y este pi es la probabilidad de ocupación de sitio. Considerar una distribución binomial de esta forma es exactamente lo mismo que considerar una distribución Bernoulli con ese parámetro pi, que pi es la probabilidad de ocupación del sitio. Y la observación, o sea, la detección de un individuo dada la ocupación real, es, vamos a llamar detect, y eso lo vamos a medir como una distribución binomial donde visitas es el número de visitas en cada sitio y p es la probabilidad de ocupación del sitio. Entonces, esta va a ser una variable latente y pi
y P, perdón, va a ser la probabilidad de detección. Entonces tenemos aquí dos probabilidades, la probabilidad de que el sitio esté ocupado y la probabilidad de detectar el sitio de detectar un animal dado que el sitio esté ocupado. Entonces en cada sitio el número de individuos a ser detectados obviamente depende del número de visitas. Al extremo, en 3 visitas podemos tener 3 detecciones o podemos tener 0, 1 o 2, como ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces, el modelo para cada sitio, tenemos un modelo de ocupación del sitio que decía es binomial. Vamos a utilizar la distribución binomial o Bernoulli, que es lo mismo, y vamos a modelar variables explicativas, la elevación y el porcentaje de bosque, que afectan la probabilidad de ocupación. Vamos a estimar los efectos lineales y los efectos cuadráticos de la variable elevación y solamente los efectos lineales en el bosque. Y para la observación, que decía la detección de individuos condicional, eso es lo que significa esa barra vertical a la ocupación, podríamos llegar a modelar otras variables, esta vez de nuevo en el espacio a escala de la función de enlace logit, como variables explicativas. Esto es una regresión logística, ni más ni menos. Entonces, la verosimilitud del modelo se escribe como eso lo vamos a incorporar en nuestro modelo de JAX, se escribe haciendo un bucle que va desde 1 hasta el número de sitios. Entonces, para cada sitio nosotros vamos a modelar pi es la probabilidad de ocupación. La probabilidad de ocupación en función de las variables explicativas numéricas y categóricas. Y luego vamos a generar una variable z que voy a explicar en una diapositiva. Y esa variable z nos va a permitir modelar correctamente la probabilidad de ocupación, la probabilidad de detección P, que es lo que queremos estimar. Entonces, a partir de las detecciones por sitio, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un vector z que va a ser incluido en el modelo. Esto es lo que señalé en la diapositiva anterior. Ese vector z si las detecciones son mayores que 0, va a tener el valor de 1. Si las detecciones son iguales a 0, va a tener el valor NA. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Si el número de detecciones es mayor que 0, el sitio está realmente ocupado y no hay absolutamente ninguna incertidumbre. Si las detecciones son NA, ignoramos su estado. Eso es por la incertidumbre de saber cómo interpretar los ceros. Bien, entonces utilizamos Z para modelar la probabilidad de detección en nuestro modelo. Entonces, en JAX un modelo se compone de varios componentes. Los datos, que se ingresan como una lista, como vamos a ver, la verosimilitud, que es lo que escribimos antes y voy a repetir ahora, las distribuciones previas de los parámetros que forman parte de la verosimilitud del modelo, de la parte de verosimilitud del modelo, y las cantidades derivadas a calcular. Eso lo vamos a utilizar, pero esto es opcional. Entonces, lo más simple es juntar los pedazos para luego crear los pedazos y luego juntarlos en un archivo que va a ser un archivo de texto. Entonces, en JAX los datos entran como una lista. Bien, una lista. Entonces aquí tenemos ese vector de visitas, ese vector de detección que tiene 237 elementos, uno por cada sitio detectado. El número de sitios, que es un número entero, y eso corresponde a al número de sitios. Este vector z que habíamos creado, que creé y que expliqué en la diapositiva anterior, y las variables explicativas numéricas que van a afectar la probabilidad de ocupación. Esto entonces entra como una lista y lo guardamos en esta lista que se llama JAX Data. Bien, y z, decía, es una especie, se puede interpretar como una variable latente binaria local para modelar la probabilidad de detección. Entonces, cuando este producto es 0, como cuando tiene NA, es que es exactamente lo mismo, entonces aquí no hay este componente de la verosimilitud es igual a NA y no entra en la detección, en la estimación de la probabilidad de detección observación pi, como vamos a ver más tarde. Entonces, la parte de verosimilitud la muestro aquí nuevamente. Aquí tenemos PI, es la probabilidad de ocupación de cada sitio en función de las covariables, es esto que está aquí. Aquí está modelado en el espacio de escala de la función de enlace. P es la probabilidad de detección que entra aquí. I es el número de detecciones por sitio. Y NI es el número de visitas por sitio que entra aquí efectivamente. E YI entra en el cálculo del vector ZI
como vimos hace 2 diapositivas. Entonces, cuando un sitio, decía, repito para que quede claro, cuando un sitio tiene valor NA, o sea, cuando es 0 y no sabemos, tenemos una incertidumbre acerca de su estado real de ocupación, eso no va a ser tomado en cuenta a la hora de modelar, de estimar, perdón, la probabilidad de detección local. Entonces, la parte de verosimilitud se compone de nuevo, esto es una repetición de la anterior, la parte de previas, tenemos las previas para el intercepto y las pendientes parciales que determinan la probabilidad de ocupación, la previa para la probabilidad de detección. Esta previa simplemente equivale a una distribución uniforme entre 0 y 1. Y en JAX, es bien importante entender esto, hay una especie de detalle técnico, yo lo llamo maligno, que es que las previas se expresan, las distribuciones estándar se expresan como el inverso. Entonces, aquí lo que estoy explicitando es una distribuciones estándar en el espacio escala de la función de enlace logit con una desviación estándar del inverso de 0,5, o sea, de 2. Entonces, vamos a poner todo junto y vamos a crear un objeto que se va a llamar M1, donde tenemos la parte de verosimilitud del modelo y las partes de previas, donde tenemos luego el signo del numeral, un comentario para ayudarnos a entender. Y aquí vamos a colocar la variable calculada que va a ser la abundancia global a partir de las ocupaciones locales, luego de modelada la probabilidad de detección. Entonces aquí de nuevo nuestros datos para poner todo eso junto, y es entonces el modelo en cuestión. El modelo en cuestión, aquí tenemos la lista que incorpora los datos, el modelo, que es esta variable M1 que estamos modelando, los parámetros o cantidades derivadas que vamos a monitorear, para los cuales vamos a obtener distribuciones posteriores, P, la probabilidad de observación, B0, el intercepto de esta regresión, beta B4, BLEV y BLEV2 y N el número de detecciones. Entonces vamos a utilizar 3 cadenas con un burn-in, o sea, una fase de simulación inicial que va a ser descartada para eliminar el efecto de las condiciones iniciales, 3000 valores y un thin rate, es decir, vamos a tomar un valor de cada 10. Entonces, el print out del modelo, entonces aquí tenemos la probabilidad de observación, aquí tenemos la media de la distribución posterior de la probabilidad de observación a detección, o sea, la probabilidad de observación de detección es del 78%. Aquí tenemos aquí tenemos las medias de las distribuciones posteriores de las variables explicativas, las desviaciones estándar de dichas distribuciones posteriores y los intervalos de credibilidad del 95%. Tenemos igual para la variable derivada, tenemos un promedio que es la abundancia total, el objetivo de nuestro estudio. Tenemos una abundancia total de 80 individuos en promedio, eso es lo que nos dice la media de la distribución posterior, con un intervalo de credibilidad que va desde 89 a 93, del 95%. Y tenemos entonces algo equivalente a los estadísticos R-hat que vimos en videos anteriores de esta serie, y tenemos algo equivalente al effective sample size, es esto que está aquí. Tenemos una gran cantidad de valores, esto es ajustado por el grado de autocorrelación que exista, y entonces lo que tenemos que hacer es convertir este output de JAX a un objeto de tipo MCMC a fin de emplear los métodos que hemos utilizado antes, y esto se hace con este comando. Y entonces aquí podemos ver la convergencia de las cadenas para todos los parámetros para los cuales tenemos distribuciones posteriores, y la convergencia de las cadenas, son 3 cadenas, para la variable derivada, que es el número de datos. Ignoro por qué tenemos esta distribución ondulante aquí. La autocorrelación de las cadenas es bastante razonable, con la excepción de algunos parámetros, ¿bien?, como las pendientes de la probabilidad parciales de la probabilidad de observación. Al menos entonces una solución de ese problema es aumentar el thin rate que habíamos puesto en 10. Entonces las distribuciones posteriores de los parámetros las tenemos aquí,
No hay mucho más que comentar. Intervalos de credibilidad del 95%. Bien. Y un pequeño elemento de malas noticias, al menos para mí, es no hay manera simple, o al menos una manera simple que yo haya encontrado de calcular la distribución predictiva posterior en JAX. Se puede hacer, hay que implementar esos cálculos, pero no es trivial, ni mucho menos automático. Entonces es por eso que yo mismo no lo he hecho. Entonces esto implica que no tenemos una manera de hacerlos muy útiles posterior predictive checks que empleamos en otra serie de videos en otros videos de esta serie para evaluar la capacidad predictiva del modelo, ni de obtener los residuales que habíamos empleado, los randomized quantile residuals, ni de hacer selección de modelos utilizando criterios como el WAIC. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que si podemos calcular de una manera sencilla, que yo no he encontrado, de la distribución predictiva posterior, podemos implementar, que tampoco es fácil, pero es posible, las fórmulas para calcular todos estos aspectos que obteníamos de manera automatizada al utilizar el paquete BRMS en otros videos de esta serie. Entonces, JAX, ¿qué significa esto? Es un programa que permite simular modelos jerárquicos, que tiene una sintaxis propia. Esta sintaxis tiene que ser entendida. Yo aquí estoy solamente dando algunos elementos de esta sintaxis a título de introducción de esta clase de modelos jerárquicos que no podemos implementar con otras librerías de R que hemos utilizado en este curso. Entonces, un ejemplo del N-Mixture Models. Entonces, aquí tenemos datos de conteos, ya no de presencia-ausencia, por eso se llama N-Mixture Models, de otra ave en áreas de 100 metros de radio, es decir, se detecta en cada sitio de muestreo, se observa en un área de 100 metros de radio alrededor de cada muestreo y se registró la cobertura del sotobosque y del área basal de árboles en 70 sitios. Esta es el ave en cuestión, es un pequeño paseriforme que vive en bosques, y aquí los datos, en que tenemos aquí las variables explicativas que ya fueron centradas y estandarizadas, y las variables de respuesta que son los conteos en cada una de las visitas. Bien. Entonces el objetivo es estimar la abundancia global de la especie y los determinantes de nuevo de su detectabilidad local. Entonces el modelo estadístico, el modelo de la variable real, que es una variable latente no directamente observable, los conteos, vamos a imaginar que tiene distribución Poisson con una media, y el proceso de observación que es condicional, el proceso de observación C que es condicional a la abundancia real, proviene de una distribución binomial donde pi es la probabilidad de detección, y se pueden incluir variables explicativas de cada sitio, en este caso sobre las probabilidades de observación. La cantidad de árboles y la cobertura del sotobosque obviamente afectan la capacidad de detección, y esto se va a modelar de nuevo en el espacio o escala de la función de enlace, y vamos a hacer dos modelos. El primero de ellos, 5 variables explicativas. He aquí el modelo. Esta es la parte de verosimilitud, que en todo es completamente similar a lo explicado en el modelo anterior. Bien, solo que la única diferencia es que la distribución de probabilidades empleada para los conteos ahora es una distribución Poisson y no binomial como en el caso anterior. Y aquí tenemos las previas de las variables en cuestión. Los datos son una lista. Aquí va el número de sitios, el número de ocupaciones, y entramos los datos como una matriz, porque así lo prefiere JAX. Bien. Entonces, he aquí nuestro primer modelo. He aquí los datos centrados como una lista, el modelo en cuestión A, que fue indicado en la diapositiva anterior, y las variables o parámetros que vamos a monitorear. P, que es la probabilidad de detección, lambda, que es la media de la distribución Poisson, y n total es la abundancia total de la población, que es efectivamente lo que nosotros queremos obtener. Y ajustando este modelo tenemos, en el caso de la variable que nos importa más, que esa variable derivada tiene una media de 400, la media de la distribución posterior es 442, y el intervalo de credibilidad va de 191 a 689. La probabilidad de detección es bastante baja, del orden de 5%, con un intervalo de credibilidad 95%, entre 2 y 9%. Y este es el parámetro de la distribución Poisson. En todos los casos vemos que el análogo del estadístico resombrero es bastante bueno, y que tenemos una gran cantidad de datos
en las distribuciones posteriores. El segundo modelo, entonces aquí vamos a incluir variables explicativas en la probabilidad de detección local. Entonces simplemente lo que hacemos es, tenemos de nuevo el modelo de las abundancias reales, esta es la variable latente no observable, y aquí estamos modelando la probabilidad de detección utilizando esta función inverse logit que aquí voy a indicar. ¿Okay? Esta es la función logit inverso que también se puede escribir de esta manera. Bien, y entonces aquí vamos a obtener los datos de las abundancias de los conteos locales, corrigiendo por la probabilidad de detección, y aquí tenemos las distribuciones previas de cada uno de los parámetros de este modelo y la variable derivada que es la abundancia global que queremos calcular. Entonces los datos en cuestión son estos, son los mismos datos que antes, y el modelo ajustado es con estos datos y este modelo A2. Estas son las variables que vamos a monitorear. Obsérvese que ahora vamos a calcular una probabilidad de detección por sitio, porque por sitio tenemos las variables explicativas numéricas y categóricas. Si tenemos 70 sitios, vamos a tener 70 estimados de probabilidad de detección. Aquí con el número de cadenas y los mismos parámetros de ajuste que hemos empleado hasta ahora en este teórico. El summary de las distribuciones posteriores es entonces aquí tenemos la media de las distribuciones posteriores, lo más importante, la media de la variable derivada, que es la abundancia total de la población con su intervalo de credibilidad, y aquí tenemos las medias de las pendientes de las variables explicativas relacionando con la probabilidad de detección. Ambos tienen un efecto relativamente similar. Recordemos que estas dos variables están centradas y estandarizadas, y aquí solamente estoy mostrando los tres primeros. Hay 70 probabilidades de detección, que aquí son del orden de 11 o 12%, y esto obviamente sigue a 70, porque hay 70 sitios para los cuales tenemos estimada la probabilidad de detección, y podemos entonces examinar la convergencia de las cadenas y la autocorrelación de los parámetros estimados, así como las distribuciones posteriores, si pudiéramos calcularlo y acaso hacer selección de modelos. Entonces primero convertimos este output en un objeto tipo MCMC para emplear los comandos que ya conocimos. Entonces para los parámetros que nos importan, que son los parámetros de el intercepto y las pendientes parciales que relacionan las variables explicativas con la probabilidad de detección local, vemos que las distribuciones posteriores convergieron a la misma distribución estacionaria. Lo mismo ocurre y tiene forma simétrica para la abundancia total. Podemos examinar esto también por sitio, porque tenemos ahora las probabilidades de detección estimadas por sitio, lo cual nos daría 70 gráficos, que dado su número, esa es obviamente la razón por la cual no lo hago. Entonces, la autocorrelación de los parámetros cantidades derivadas es la siguiente. Lo único que es aquí razonablemente preocupante son los estimados de la abundancia total. Entonces la única solución que tenemos aquí es aumentar el largo de las cadenas y aumentar el thin rate, que aquí antes habíamos hecho solamente de 5. Entonces, las distribuciones posteriores de los parámetros las podemos también representar. Aquí la distribución posterior de la abundancia total, que tiene una distribución posterior bien asimétrica. Y esto concluye el modelo, la presentación de los modelos jerárquicos. De nuevo, repito, el objetivo era introducir la idea, mostrar cómo algunos modelos relativamente simples se pueden ajustar de esta clase de modelos jerárquicos bayesianos, se pueden ajustar en JAX, y cómo obtener el output. Entonces, repito, la sintaxis de JAX es un programa independiente con el cual nos comunicamos a partir de librerías específicas, y entonces quien desee emplear JAX para ajustar esta clase de modelos deberá profundizar sobre la sintaxis de este magnífico programa, consultando los libros de Kerry y Royle, por ejemplo. Gracias.